Bueno, para continuar este curso de MongoDB, vamos a hacer nuestros primeros pasos en MongoDB, cómo utilizar el Compass. Eh, para esto es muy fácil, debido a que nosotros en la instalación previamente no le dimos que lo instalara como un servicio general, o sea que siempre que abriéramos el Windows se corriera el Mongo. Entonces vamos a hacer lo siguiente, utilizamos el comando, la tecla Windows más R, acá escribimos cmd, damos enter para abrir la terminal de Windows y vamos a ejecutar el comando mongod y le damos enter. Esperamos a que abra Mongo como tal, a que cargue. Esto tomará aproximadamente 10 segundos, 10-15 segundos. Como bueno, ya tenemos inicializado el Mongo y la información como tal, vemos que él se queda en espera. Ahora sí abrimos la aplicación de Mongo Compass y le vamos a dar, acá vemos que se nos crea por el servidor local y en el puerto y le damos conectar. Esperamos y una vez en la pantalla principal del Mongo Compass vemos las tres bases de datos que vienen por defecto generadas con el Mongo. Entonces, bueno, como vimos en el video anterior, vamos a abrir la aplicación que descargamos en ese video, que era NoSQL Booster. Corremos esta aplicación. Recuerde, esto es ayuda mucho para las personas que vienen del SQL, programar SQL, saber cómo se generan las consultas y los códigos y la programación de SQL en MongoDB, ¿cierto? Esperamos que la aplicación abra. Bueno, ya acá en el NoSQL Booster, vamos acá con él. Vemos que no tenemos ningún servidor conectado, damos nueva conexión. Vemos que se nos genera la conexión estándar de Mongo por el localhost. Podemos darle a ese botón Test Connection. Vemos que se nos carga la información de manera pues correcta del servidor de Mongo. Si no, todo esto aparecería en rojo como un error. Cerramos, damos OK. Acá en esta ventana que se nos abre damos guardar y conectar. Esperamos un momento y como vemos se nos carga toda la información pues, de las bases de datos de Mongo que tenemos en este momento, admin, config y local. Si vemos Mongo Compass, estas son las únicas bases de datos que tenemos generadas y ya en este instante tendríamos comunicación entre ambos softwares. Bueno, bueno, acá como tal ya en Mongo conectado, vemos acá en la parte inferior que tenemos una shell o una terminal de Mongo. Como tal, en ella hay una base de datos llamada test. Esa base de datos no se nos refleja acá la lista de bases de datos porque esta base de datos en este momento se encuentra vacía, no tiene datos, no tiene colecciones ni objetos dentro de ella. Entonces, por eso no se lista dentro de este menú que vemos en la parte izquierda de la pantalla. Una vez tenga datos, se nos va a aparecer ahí. Bueno, ya acá en la consola, entonces, lo primero que vamos a hacer es aprender a movernos entre las bases de datos existentes. En este momento estamos en la base de datos llamada test, ¿cierto? O cómo pasar a la base de datos local. Entonces, utilizamos la palabra reservada use.
espacio, y como vemos acá ya nos aparece la base de datos a la cual nos queremos mover. Entonces utilizamos local, le damos enter y como vemos acá ya tenemos o nos dice que estamos dentro de la base local, ¿cierto? Entonces podemos utilizarlo de nuevo, use, vamos a la base de datos admin, enter, y nos dice que ya estamos, que el switch fue para la DB admin y ya estamos en admin. Ahora volvamos a la base de datos test, utilizando, recuerde la palabra reservada use, test, y volvimos a la base de datos test. ¿Y cómo limpiamos la consola para que no nos quede todo desorganizado? Vamos a utilizar la palabra reservada cls, que es el mismo comando para limpiar las consolas de Windows. Entonces acá vemos que se nos limpia la pantalla. Bueno, acá lo siguiente va a ser cómo consultar la documentación oficial de MongoDB, aprenderla a leer y a interpretar. Entonces acá en un navegador, cualquiera de su preferencia, buscamos la página oficial de MongoDB. Buscamos la página, venimos, ingresamos a la página como tal. Y acá nos dirigimos a recursos, resources. Se nos abre esta página como tal. Vamos a dirigir a documentación. Vamos a que cargue. Y nos dirigimos a Mongo, al database manual. Y dentro de todo este listado, acá está el listado de toda la información que necesitan aprender sobre Mongo. Esa es la importancia de aprender inglés, porque generalmente la documentación de cualquier sistema o de cualquier software va a estar en inglés. Entonces acá venimos a MongoDB CRUD Operation. Y esta es la documentación de cómo generar un CRUD o crear operaciones. Entonces, bueno, básicamente esto nos dice que crear o insertar operaciones adhiriendo nuevos documentos a la colección. Si el documento o si la colección no existe en la base de datos, se inserta una operación como crear la colección, ¿cierto? MongoDB provee métodos para la inserción de documentos y dentro de colecciones, ¿cierto? Entonces nos explica estos comandos: db.collection.insert1 desde la versión 3.2 en adelante, y db.collection.insertMany también desde la versión 3.2 en adelante. Nosotros estamos utilizando en este momento, para cuando grabamos el video, la 7.0. Entonces dice que en MongoDB inserta operaciones de objetivos simples o colecciones simples, y escribe operaciones en MongoDB de manera atómica en un nivel de único, pues, de documento como tal. Para ese se utiliza el DB user insert one. Entonces ahora vamos a generar nuestra primera colección. Para generar la primera colección la podemos hacer de manera vacía. Hay que recordar de que MongoDB como tal no tiene un esquema definido, o sea, no hay tablas con filas y columnas, sino que es un esquema flexible, no definido, para poder generar las conexiones, ¿cierto? Entonces por eso se recomienda pues siempre crear las colecciones con datos o con objetos, pero la podemos crear vacía para que esta pueda ser modificada. Entonces para esto vamos a hacer db, el comando db.create collection. Como vemos, él nos lista unas recomendaciones de comandos, lo seleccionamos, abrimos paréntesis, abrimos unas comillas como tal, y para el MongoDB es recomendado utilizar comillas simples,
y acá vamos a utilizar o dar el nombre de la colección. Puede ser usuarios, puede ser vehículos, animales, lo que sea. Vamos a colocar animales. Nos vamos al final, damos enter y como vemos, él nos dice únicamente que sí se creó o que fue satisfactorio y un objeto, una colección, perdón, ok, one, nada más. Después, para ver las colecciones, para nosotros poder ver las colecciones que hay existentes y creadas en MongoDB, podemos utilizar el siguiente comando o la palabra reservada show collections. Como vemos también la lista, damos enter y nos dice solo hay entre todas las bases de datos que hay, solo hay una colección creada y se llama animal. Si queremos ver todas las bases de datos que hay creadas en MongoDB, utilizamos también la palabra reservada show y colocamos database o DBS. DBS. Damos enter y como vemos nos lista la base de datos admin con su peso 40 kilobytes, config 108 kilobytes, local 72 kilobytes y la de test que pesa tan solo en este momento 8 kilobytes. ¿Cierto? Ahora borremos la pantalla de la consola para que continuemos. Bueno, entonces ahora vamos a generar una colección. Recordemos lo que vimos nosotros en la página de MongoDB, de que esto se crea con el comando db collection.insert1 para cuando es un objeto único. Entonces vamos a utilizar esto, db. Bueno, como vimos en la página, en la documentación oficial, para insertar un objeto único, utilizamos db.user o el nombre pues como tal del objeto, de la colección, perdón, y le decimos insert one. Entonces acá lo que vamos a hacer es vamos a insertarle a la colección que ya creamos de animales, vamos a insertarle objetos. Entonces db.animales punto insert one, vemos que nos lista insert many insert one, abrimos paréntesis como nos lo recomienda la documentación, abrimos llaves y acá vamos a insertar los parámetros pues, del objeto, ¿cierto? Entonces vamos a colocarle dentro de comillas cuando sea textos o cadenas de texto, es especie, se separan siempre con dos puntos los objetos, recordémoslo, y vamos a colocarle especie canina o caninos. Vamos a separar esto con una coma para colocar el siguiente parámetro. Vamos a colocarle una edad, dos puntos. Cuando sea número no necesitamos, coloquémosle 14. Vamos a colocarle otro parámetro que sea raza. Vamos a colocarle que sea un bulldog francés. Coloquemos esto en mayúsculas para que se vea bien bonito los datos. Y como tal damos al final enter y nos dice que se creó un objeto eh, con un insert o se le insertó un ID, un objeto, un ID genérico y ese es el ID del objeto que nosotros hemos creado.